Bueno, pues como último punto, como os prometí que os iba a realizar un vídeo sobre el arte gótico, aquí vamos a empezar con la explicación, ¿vale? Bien, lo que tenemos que conocer del gótico es que va a suceder al estilo románico, que se desarrolla sobre todo entre los siglos X y XII, y a partir de ese siglo XII hasta el siglo XV se va a desarrollar el arte gótico que en Europa principalmente. Bien, este estilo van a hacer en Francia en este siglo XII y desde ahí se va a extender hacia toda Europa como se observa en este mapa, ¿vale? Desde aquí, desde París prácticamente, hacia el norte de Italia, hacia la península ibérica, el norte, es decir, hacia Inglaterra, Alemania, etcétera, ¿vale? ¿Por qué se caracteriza el gótico? Pues sobre todo, al igual que el románico, pues porque va a ser un arte sobre todo religioso y va a representar, pues, o va a ser la representación del poder y la riqueza de las ciudades, ¿vale? Ya que estamos en el tema del renacer de las ciudades. Bien, pues bien, el gótico va a desarrollar o va a ser la característica principal de estas ciudades durante este siglo, desde este siglo XII hasta el siglo XV, bien. Bueno, ya estuvimos viendo en clase las diferencias arquitectónicas entre el románico y el gótico. Bien, pues aquí tendríamos la horizontalidad, fijaos en estas líneas, bastante horizontales, paralelas al suelo, mientras que el gótico, sobre todo lo que tenemos son líneas verticales, ¿vale? Por otra parte, nos vamos a encontrar con una gran oscuridad en las iglesias románicas debido a estas saeteras, a estas pequeñas ventanas, mientras que en el gótico se va a caracterizar el interior por tener una gran luminosidad por las vidrieras, como veremos más adelante. Otra de las características, la prevalencia del vano, es decir, de la apertura, como pueden ser ventanas, vidrieras, etcétera, sobre la pared, sobre el muro, en contraposición al románico, que debido al enorme peso que tenía y la falta de pericia a la hora de construir durante la época del románico, pues se van a caracterizar por tener muros muy gruesos y con muy poca apertura, mientras que en el gótico, pues como ya hemos dicho, gracias a una serie de avances tecnológicos, se van a producir grandes vanos, grandes ventanales, ¿bien? Por otra parte, más características que diferencian el románico del gótico. Por ejemplo, el uso de los diferentes arcos. En el románico sería el arco de medio punto junto con la bóveda de cañón, mientras que durante el gótico lo que vamos a ver es que se va a utilizar el arco apuntado para dar más altura a los edificios y por otra parte la bóveda de crucería. Bien, gracias a esas innovaciones, como va a ser ese arco apuntado, los arbotantes, como vamos a ver posteriormente, y otros elementos, las plantas de las catedrales góticas van a ser mucho más complejas, ¿vale? Van a tener un mayor número de naves en comparación con el románico, ¿bien? Y como ya he comentado, debido al peso de las construcciones románicas, se tenía que reforzar los muros con estos contrafuertes, una especie de pilares adosados al exterior, mientras que en el gótico, en el arte gótico, sobre todo en la arquitectura, se van a utilizar pues estos arbotantes, como ya os comenté, como una especie de muletas que ayudan a soportar el peso de los techos y por lo tanto van a permitir que haya un mayor número de aberturas en las paredes, que no prevaleciera el muro sobre el vano, ¿vale? Bien, vamos a empezar con la arquitectura gótica, ¿bien? Sobre todo se va a caracterizar esa arquitectura gótica por tener una mayor altura y una gran luminosidad dentro de los edificios, ¿vale? Dentro de esos edificios de la arquitectura gótica sobre todo va a destacar la catedral, ¿vale? Estas catedrales estaban financiadas principalmente por la población de las ciudades y lo que buscaban los ciudadanos era obtener pues, o contar con la catedral más bella de su zona, ¿vale? Por lo tanto nos vamos a encontrar como una especie de competición entre las diferentes ciudades para ver quién contaba con la catedral más hermosa y más alta, ¿bien? Aparte de edificios religiosos, también se van a construir edificios civiles, sobre todo destinados a la burguesía, como van a ser las lonjas. Recordad, las lonjas eran esos mercados cubiertos, y por otra parte, pues palacios, tanto para burgueses y nobles, universidades, que como hemos hablado previamente en clase, pues van a ser una de las instituciones educativas que se van a desarrollar, sobre todo a partir de la Baja Edad Media, y los ayuntamientos, es decir, los órganos de gobierno que había en las diferentes ciudades. Bien,
Características de los edificios góticos, ya lo hemos visto, ¿vale? Se usaba el arco apuntado u ojival, ¿vale? La parte superior aparecía como una especie de punta de flecha que lo que provocaba era que los edificios tuvieran mucha más altura, ¿bien? Por otra parte, la utilización de arbotantes y contrafuertes para soportar el peso de los techos, de las bóvedas, y además sujetaban los muros. Ya sabéis, esos arbotantes servían como una especie de muleta y por lo tanto liberaban a las paredes de tener que soportar el peso. Bien. Estos arbotantes, sobre todo, nos vamos a encontrar que estaban rematados por pináculos, como una especie de agujas que apuntaban hacia el cielo, ¿vale? Por otra parte, se usaba la bóveda de crucería, cuyo peso, gracias a una serie de nervios, pues descansaba sobre los pilares. En el crucero de las catedrales nos vamos a encontrar con lo que ahora se va a conocer durante el gótico como chapiteles. Es decir, en lugar de encontrarnos con esos cimborrios característicos del arte románico, ahora esas linternas van a ser muchísimo más alargadas, muchísimo más delgadas y se van a denominar chapiteles. ¿Bien? Por otra parte, se van a emplear pues, grandes ventanas con vidrieras y rosetones. Los rosetones serían esas vidrieras más o menos redondas, lo cual pues, permitía que entrara muchísima luz y de muchos colores, lo que daba al interior de las catedrales pues, una gran luminosidad, pues, haciendo que se parecieran esas catedrales a lo que los religiosos pensaban que iba a ser el reino de los cielos, ¿no? El cielo. Bien. Por otra parte, ¿cómo se construían las vidrieras? Pues básicamente uniendo varios cristales coloreados mediante varillas de plomo, que eran las que las sujetaban, ¿vale? De esa forma, con la unión de esas diferentes piezas de cristal, se creaba como una especie de puzzle, el cual pues ofrecía dibujos generalmente religiosos, ¿bien? Y por último, pues esas plantas de los edificios que, aunque seguían siendo de cruz latina, van a contar con un mayor número de naves, siendo sobre todo la central mucho más alta y más ancha que las laterales, ¿vale? Ejemplos visuales, pues lo tendríamos aquí, bien, estas catedrales que ya hemos visto que son sobre todo, destacan la verticalidad, es decir, las líneas verticales apuntando al cielo para dar mayor importancia a estas construcciones, acercarlas más a Dios, ¿vale? Por otra parte se van a construir otros edificios que no eran religiosos, como van a ser las universidades, como tenemos el ejemplo de la fachada de la Universidad de Salamanca, o lonjas, ¿vale? Son mercados cubiertos que se van a desarrollar sobre todo en las ciudades costeras del Mediterráneo, ¿vale? Aquí tendríamos un arco apuntado, como ya lo vemos, ¿vale? Arco apuntado u ojival, que lo que hace es ofrecer una visión mucho más vertical, ¿vale? La unión de varios arcos apuntados u ojivales, sobre todo en las zonas, en las bóvedas, se van a crear bóvedas de crucería, ¿bien? ¿Por qué se denominan de bóvedas de crucería? Fijaos en los nervios estos que se cruzan aquí, se cruzan en la clave y por lo tanto de ahí procede ese nombre. ¿Qué es lo que ocurre con la bóveda de crucería? Que gracias a estos nervios van a desplazar el peso de estos techos, de las bóvedas, hacia una serie de pilares y columnas, ¿bien? Otros elementos importantes, pues estos arbotantes, ¿vale? Estos serían los conocidos como arbotantes, esas muletas que ayudaban a liberar el peso que recaía de los techos, de las bóvedas, sobre los muros y por lo tanto va a permitir que hubiera mucha más apertura, ¿bien? También se seguían utilizando contrafuertes, pero sobre todo lo que destaca va a ser esta serie de arcos, esta serie de como una especie de muletas, los arbotantes, que van a ayudar a mejorar mucho más el soporte del peso de los tejados, ¿vale? Bien. Por otra parte, como hemos dicho, en el centro de las catedrales, donde nos vamos a encontrar, o donde nos encontrábamos anteriormente el cimborrio, que coincidía con el crucero de la iglesia, ahora lo que nos vamos a encontrar pues son estas elevaciones que se van a denominar chapiteles, ¿vale? Por otra parte, esos pináculos que habíamos dicho, pues fijaos, serían estas construcciones o estas decoraciones que básicamente lo que ofrecían era pues una visión más vertical de esos edificios, ¿vale? Los apuntaban mucho más hacia arriba.
Por otra parte, gracias a esos arbotantes se liberaba a las paredes de soportar el peso de todo, del peso de todas las bóvedas, y por lo tanto permitía que hubiera muchas más aperturas, muchas más ventanas, muchos más vanos, ¿vale? Eh, Estos vanos eran ocupados por vidrieras. ¿Para qué? Pues para evitar que entrara el frío y sobre todo mediante la elaboración de estas vidrieras con líneas de plomo, con juntas de plomo, básicamente lo que se creaban era una especie de dibujos de diferentes colores que ofrecían al interior de las catedrales pues un bello colorido. Si nos damos cuenta, podemos comprobar cómo la decoración que había durante el románico, que estaba caracterizada por pintura al fresco, es decir, pinturas realizadas sobre los muros, ahora esas pinturas no aparecen durante el gótico. Las pinturas de las paredes, las pinturas al fresco, van a ser, se puede decir desplazadas, que sustituida por las vidrieras. Los muros que antes recogía durante el románico, esas pinturas religiosas, ahora van a ser recogidas por las vidrieras mediante toda esta conexión de diferentes cristales coloreados y unidos mediante esos listones de plomo, ¿vale? Fijaos la capacidad ahora que hay durante el gótico. Este sería uno de los ejemplos más importantes, como sería la Sainte-Chapelle de París, en la que prácticamente no encontramos muros, sino que lo que nos encontramos son muchísimas vidrieras, ¿vale? Estas vidrieras es posible que se realicen gracias al avance de las bóvedas de crucería, que fijaos cómo esos nervios van a ir a parar hacia los pilares y las columnas del interior de las catedrales, mientras que en el exterior lo que va a soportar el peso de las bóvedas van a ser esos arbotantes, ¿vale? Por otra parte, las vidrieras que normalmente se colocaban en las portadas de las iglesias, pues al ser redondas van a recibir un nuevo nombre que va a ser rosetón, ¿vale? Si nos damos cuenta, son ventanales realizados mediante una serie de cristales que conforman prácticamente un puzzle y que van a ser coloreados y que por lo tanto van a permitir la entrada de muchísima más luz, como podemos observar en el interior de esta iglesia. Las plantas, como hemos dicho, mucho más complejas, van a ser mucho más anchas, mucho más desarrolladas, y si observamos, lo que nos encontramos es una nave central mucho más ancha y a su vez va a ser más alta que el resto.